muchos cuadros que van a afectar al sistema digestivo, despeños diarreicos en algunos casos, y cuando hay cuadros crónicos están acompañados generalmente de problemas de desnutrición por la cantidad. Va a depender del número de parásitos que tenga una persona, va a depender del estado de salud de la persona, y va a depender también de la posibilidad de tener un medio ambiente adecuado para madurar fuera de la persona y luego volver a infestar. O tiene también el carácter es un parásito facultativo, se dice, debido a que puede vivir en forma libre fuera de las personas, ¿no? La persona defeca y al defecar, junto con la materia fecal, elimina también larvas infestantes, larvas que van a desarrollarse y madurar en el exterior y convertirse en larvas infectantes. Por eso se dice facultativo, porque pueden vivir dentro del organismo y reproducirse en el mismo organismo sin necesidad de salir al exterior, o también salir al exterior, madurar, convertirse en una larva infectante y volver nuevamente a atacar ya sea a la misma persona o a otras que estén en proximidad a estos. Por eso se dice que son parásitos de tipo facultativo, porque pueden vivir en forma libre o en forma asociada al huésped. Acá tenemos un cuadro, ¿no? ¿Se acuerdan del ciclo de Lost? ¿Alguien? ¿Por qué o a qué se llama el ciclo de Lost? Eso se ve en parasitología y se cumple casi con todos los nemátodos, y en algunos casos también en los platelmintos, en los gusanos planos, o los nemátodos, los gusanos redondos, ¿no? Entonces, ¿qué es qué les dije? El ciclo de Lost. A ver, ¿quién se va a acordar? Vamos a ver quiénes estamos aquí. Dayana, Dolly, Eurides, Francisco, Yolanda, Lucas. A ver, Lucas, ¿te acuerdas lo que era el ciclo de Lost? No, doctor, no me acuerdo. Sí, está bien, no hay problema. Es que no estamos tomando evaluación, solo estamos consultando. Si no nos acordamos, recordamos acá, ¿no? ¿Alguna de las señoritas? El ciclo de Lost. Por si acaso, es muy importante que conozcamos este ciclo, porque nos sirve todo para identificar el tipo del parásito y además el Ciclo tipo de del... contaminación, doctor. Sería Sí, pero ¿en qué consiste? O sea, es la forma de infestación el ciclo de los... Muchos de los gusanos que tenemos acá en el trópico, como el ascaris, y otros, Si no sí. El parásito o el nemátodo ingresa y luego se va a la migración pulmonar. Exacto, ese es el ciclo de Lost, ¿no? Muchos de los parásitos cumplen esto. A ver, una vez que el parásito está infestando a una persona por un tiempo, esta empieza a desarrollar larvas inmaduras que elimina con las heces fecales. Estas heces fecales, ya en un ambiente adecuado, temperatura adecuada, humedad adecuada, empiezan y se desarrollan al aire libre. Por eso decíamos que eran facultativas. Desarrollan en el aire libre y empiezan a evolucionar hasta convertirse en gusanos ya que pueden infectar a las personas, ¿no? Entonces, estas, una vez que ya están en esta etapa, generalmente a las personas que se aproximan o tienen contacto con estos, aprovechan para ingresar al organismo a través de la piel, ¿no? Normalmente esto ocurre en personas que andan descalzas, y eso ocurre generalmente en provincias, en el campo, donde las personas o están con unas chancletas o unas chinelas, pero siempre está descubierto el pie y no siempre uno mantiene el pie sobre
chancleta, ¿no? Por la calor se sacan, están pisando el suelo. Es ahí donde aprovechan estas larvas para ingresar al organismo. Ingresan a través de la piel, llegan a la circulación, a través de la circulación migran hacia al esófago, ¿no? A la parte del esófago, no, a la parte de la boca. Nuevamente, después de que ha salido por el sistema respiratorio a la boca, después de transcurrir por bronquios, pulmones, al esófago, llega a la vía oral y deglutimos esta forma ya madura de este parásito. La deglución vuelve hacia el sistema digestivo y ya maduro, empieza a desarrollarse en este nivel. En muchos casos, como el tema de la presencia de una cantidad de este tipo de parásitos que están cumpliendo el ciclo de los y que llegan a pulmones, pueden provocar lesiones a este nivel. Entonces, existe una sintomatología respiratoria. En algunos casos, inclusive, hay una tos productiva con sangre, ¿no? Y nos confunde a veces por un problema de tuberculosis u otro tipo de patología respiratoria. Entonces, hay que hacer diferencia con estas. Una vez que ha llegado otra vez a la glotis, se traga, recorre todo el sistema digestivo, llega a los intestinos y es donde va a colonizar o a reproducirse nuevamente como un parásito ya adulto. A esta vuelta que cumple el parásito se llama ciclo de Lost, ¿no? Entonces, muchos de los nematodos que conocemos y vamos a ver ahora, bueno, ya lo han visto. ¿Ciclo de qué, doctor? De Lost, L-O-S-T. Ciclo de Lost, ¿no? Es uno de los ciclos que nos permite identificar el lugar donde está y sobre todo orientarnos en qué tipo de parasitosis produce este tipo de lesiones, ¿no? También acá hay tres términos que podemos hablar: la autoinfección, la hiperinfección y la infección diseminada. Cuando estamos hablando de autoinfección, les decía que en algunas situaciones, porque es facultativo este parásito, el parásito no necesita salir a madurar al exterior, sino que estos eliminan del lugar donde están parasitando otras larvas que requieren maduración. Estas larvas maduran en el interior, en el lumen de los intestinos. Una vez que maduran, sin salir al exterior, vuelven a infestar a las personas que están afectadas, sobre todo cuando hay una gran cantidad de este tipo de parásitos viviendo en las personas, ¿no? Entonces, por eso este proceso también le convierte en una parasitosis crónica. Es una patología que va a durar bastante tiempo si no se hace un tratamiento adecuado. Eso se llama autoinfección. Entonces no necesita salir al exterior, no necesita reservorio, no necesita medio de transporte, sino que él se reproduce o madura para volver a infestar en la misma persona. La hiperinfección, dice, es un proceso de autoinfección interna, la fase en la cual se pueden encontrar las larvas del tercer estado en las heces frescas. Ya cuando este parásito ha aumentado en una cantidad grande, entonces es muy fácil hacer el diagnóstico porque vamos a encontrar muy fácilmente con un examen físico con microscopía simple de gusanos adultos en las heces fecales, ¿no? Entonces es posible que ustedes hayan observado en laboratorio y hayan visto, son gusanos casi transparentes que se pueden apreciar en las heces, sobre todo y diferencia por la movilidad que tienen. Como son unos gusanos alargados, estos tienen una movilidad que se identifica y se puede diagnosticar solamente por la presencia física, ¿no? La infección diseminada se refiere al resultado de una hiperinfección donde se puede encontrar larvas en cualquier lugar, ¿no? Particularmente en el esputo, en la piel o en cualquier lugar. Eso significa que la gran cantidad de parásitos que hay en el organismo van a hacer que se sitúen en cualquier lugar.
lesiones a nivel de la piel, lesiones a nivel de cualquier órgano, y eso gracias a que la cantidad y el sistema circulatorio permite ubicarse en diferentes lugares. Y a esto se llama infección diseminada, ¿no? ¿Están acordándose o no del estrongiloides, estercoralis? Yo creo que sí, ¿no? Sí, doctor. En su forma, esta imagen nos va a dar la forma del estrongiloides. Tiene una forma alargada con un extremo aguzado y que también en la parte central se puede ver un esófago bastante largo, tiene una presencia de los huevos como está aquí y mide más o menos 3 milímetros de largo. Entonces, pónganse a pensar el tamaño de 3 milímetros de largo, inclusive podría ser visible para aquellos que tienen muy buena vista a simple vista, ¿no? Tiene un diámetro de 80 micras. O sea, este tipo de parásitos generalmente son a veces visibles cuando el desarrollo de estos es grande en número en las personas. Normalmente en las heces se puede encontrar. El esófago, como les he dicho, es bastante largo, casi un tercio del largo del parásito, es parte del esófago, y a los lados se pueden encontrar los huevos que se van a convertir en larvas infestantes después de madurar, ya sea dentro del organismo o fuera del organismo. Entonces, generalmente, este tipo de parásitos son muy frecuentes, su incidencia es bastante alta aquí en este tipo de regiones, como es Santa Cruz, Beni, Pando, el trópico de Cochabamba, que son lugares que tienen una temperatura adecuada, tienen la humedad necesaria para su desarrollo. Esta es una toma de una microscopía simple. Si ustedes se fijan, esta imagen, hay una imagen de un estrongiloides, ¿no? Un estrongiloides donde se ve, como hemos descrito, alargado, tiene la presencia del esófago, que no se nota muy bien, pero sí está marcado, y también se pueden ver algunas formaciones redondeadas que corresponderían a los huevos o a las larvas que se van a convertir en gusanos adultos, ¿no? Entonces, esto posiblemente lo han visto en la universidad cuando estaban haciendo práctica de parasitología, no, microbiología, así se llama, ¿no? ¿Vieron? En parasitología lo vimos, doctor. Sí, exacto. Cuando vean el Necator americano o cuando vean también el Ascaris lumbricoides, es muy similar, son muy parecidos, ¿no? Solo que en el Necator y en el Ascaris generalmente la forma infectante son huevos, son quistes. Estos quistes recorren también, hacen todo el ciclo de los para recién empezar a desarrollarse como gusano adulto. En este caso, la forma infectante son larvas. Bien. El ciclo evolutivo, como hemos dicho, normalmente es casi todos estos tienen el sexo femenino, o sea, ellos siempre van a poder reproducirse, sobre todo localizando en las criptas de la mucosa del intestino delgado, o sea, en los resquicios que se forman entre las prolongaciones de los pelos absorbentes del intestino. Son esos lugares donde van a empezar a parasitar o depositarse para el desarrollo, ¿no? Generalmente los huevos que depositan las hembras también lo hacen en el espesor de esta mucosa y su mucosa. Así, rápidamente pueden convertirse esto en larvas rhabditoides, larvas que van a atravesar la pared intestinal, la mucosa, cumplir el ciclo de los y volver a reinfestar. Entonces, en este caso estamos hablando del ciclo evolutivo directo, sin necesidad de salir al medio ambiente, ¿no? Es justo lo que estamos indicando. La larva, que es filariforme, o sea, tiene la forma de un hilo alargado, mide entre 500 a 700 milímetros de longitud, posee un esófago recto, tiene un espuoso bucal obturado, o sea, esta larva en esta situación no se alimenta,
¿no? Una vez que cumple el ciclo de los, llega al sistema digestivo y es ahí donde acaba su maduración y empieza recién a alimentarse en la región, ¿no? Y la otra, o sea, el ciclo indirecto, corresponde a que éstas deben salir al medio a, a estar en un ambiente libre donde van a acabar de desarrollar, a convertirse en larvas infectivas y que una vez que han desarrollado se pueden mantener inclusive por un buen tiempo en el aire libre, ¿no? Entonces, en este tiempo, las personas que anden descalzas o trabajen con la mano van a recibir la infestación de estos porque estos perforan la piel e ingresan a un capilar o un vaso sanguíneo y a partir de ahí empiezan a cumplir esto que se llama el ciclo de los, ¿no? Una vez que cumplen el ciclo de los, llegan al intestino y empiezan ya como un gusano maduro, empezar a parasitar de la persona que estamos desarrollando. Entonces, es una de las cosas que tenemos que ver. Acá tenemos un gráfico donde está explicado todo lo que hemos hablado. Hay una autoinfestación que decía que el gusano adulto va a poner sus huevos, va a madurar los huevos que se van a convertir en larvas infectivas y sin necesidad de salir al exterior, lo que corresponde a las líneas rojas, van a volver a atravesar las paredes intestinales y luego desarrollar el ciclo de los y convertirse en un gusano adulto, ¿no? El otro camino es que estas van a salir en forma de larvas que van a acabar de madurar en el medio ambiente con una temperatura adecuada y todas esas cosas. Inclusive se puede permitir vivir por un tiempo en el aire, en el ambiente sin necesidad del reservorio. Ya cuando hay oportunidad, una persona sin calzado, una persona que esté manipulando material que contenga esto, va a recibir la infestación a través de la entrada de la piel, va a cumplir el ciclo de los y nuevamente va a desarrollar esta actividad que estamos hablando, que es la parasitosis. Entonces, del mismo modo, actúan los ascaris, decía, el Necator americano y otro parásito también, nemátodo, ¿se acuerdan? Nemátodo. Si les digo, a ver, la Hymenoplepis nana, ¿se acuerdan de la Hymenoplepis nana? ¿O se acuerdan otro del mismo grupo, la Tenia solitaria? O la Tenia saginata. Sí, doctor. De las tenias. Eso sí se acuerdan, pero esos no son nemátodos. Saginata, solium. Sí. Esos no son nemátodos. ¿Platelmintos? Son platelmintos, son gusanos planos, ¿no? Por eso se llama. Y en cambio los nemátodos tienen una forma redondeada. Entonces, estos también cumplen el mismo camino que estamos indicando, pasan por el ciclo de los y todas esas cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, se comporta como la uncinariasis, es otro nemátodo, muy similar a la forma en la que hemos descrito hasta ahora. A veces en el ciclo de los, algunos de estos de los que hemos anotado, pueden quedarse a parasitar a este nivel, ¿no? Y si empiezan a parasitar, entonces nos va a dar una sintomatología respiratoria, como les decía anteriormente, provocando una voz que va a tener bastante secreción, algunas veces va a tener estrías sanguíneas y confundimos. Generalmente nosotros nos olvidamos de este tipo de parásitos y decimos, no, tiene un problema respiratorio, estamos queriendo buscar el diagnóstico obligatoriamente con una bacteria que está provocando esto, una neumonía, tuberculosis y todas esas cosas. Cuando nos acordamos, si es que lo tenemos presente, hacemos un examen coproparasitológico y vamos a encontrar a estos como causantes de este tipo de sintomatología, ¿no? Por eso es importante, digamos, sobre todo en medicina tropical, que consideren a este tipo de patologías como muy frecuentes, que tienen una incidencia considerable, digamos.
El tema de la autoinfección ya lo hemos indicado, que estos parásitos no requieren de salir al exterior, ¿no? Tienen la capacidad de poder madurar dentro del mismo organismo de la persona para atravesar sus paredes después de convertirse en una larva infectante, cumplir el ciclo de los, llegar nuevamente al sistema digestivo y reproducirse y empezar ya como un gusano o un parásito adulto. Entonces, a eso se llama autoinfección. En epidemiología, la distribución es amplia, sobre todo en todos los lugares donde la temperatura es adecuada para su desarrollo. Un ratito, a ver, me van a esperar, vamos a agrandar esto. Donde su desarrollo es bastante amplio. Ahorita vamos a ver esto. Este cuadro o este gráfico nos muestra la cantidad de lugares que están parasitados. Fíjense, en la parte o en los lugares donde está pintado de café oscuro o de un color marrón, es en los lugares donde existe una gran cantidad de pacientes infestados por este parásito, ¿no? En los lugares o en los países que están pintados de verde son lugares endémicos para esta parasitosis. Y si ustedes se fijan, Brasil, también Bolivia, Perú, México y los otros países que están pintados de verde también son lugares endémicos. Quiere decir que hay una incidencia permanente de este tipo de patologías. Y finalmente, aquellos lugares amarillos generalmente existen, pero muy esporádicamente. Y si se dan cuenta, si se fijan, son generalmente países que tienen un clima bastante, no templado, sino bastante bajo en temperatura, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta es una condición para desarrollarse, por lo cual nos damos cuenta a través de este gráfico la epidemiología que tiene y su distribución epidemiológica en relación a los países. ¿Cuál es la sintomatología? Si se corta, continuamos en la segunda parte, por favor. ¿Cuál es la sintomatología? De entrada, erupciones alérgicas rojas y pruriginosas, sobre todo en personas sensibles. Esto se debe principalmente, por ejemplo, cuando el parásito ingresa, el organismo reacciona tratando de eliminar al cuerpo extraño y se producen estos estos problemas anafilácticos o alergias, en algunos casos localizados y en algunos generalizados. En el localizado son personas que van a tener este problema por los lugares o la puerta de entrada que han permitido el ingreso de este tipo de larvas. Y en algunos que son mucho más sensibles van a tener una especie de rash, una especie de alergia que va a corresponder a la presencia y al rechazo del organismo a este cuerpo extraño que ha ingresado al organismo, ¿no? También en algunos casos pueden haber cuadros de pseudoneumonía, ¿no? O una neumonía dependiendo de la cantidad de parásitos que puedan encontrarse a nivel pulmonar. Si hay una invasión masiva de estos debido a la presencia también en cantidades considerables en el medio ambiente o en el lugar donde viven o donde están pisando sin calzado o donde están haciendo un trabajo manual con la tiza infectada, entonces se puede provocar este tipo de cuadros, ¿no? Que son característicos, van a tener golpes de tos, va a haber un poco de sangrado, que a veces confunde. Entonces, sí, como un cuadro diferencial, hay que considerar este tipo de parásitos. El dolor abdominal, las diarreas y el estreñimiento también son frecuentes. Es el lugar donde están parasitando y va a depender también la intensidad de estos del número, sobre todo de parásitos que estén en este sistema. Un dolor abdominal diferente dependiendo del tipo de número, cuadros diarreicos generalmente como un despeño cuando existe una cantidad aumentada y si existe mucho más van a cumplir lo que generalmente pasa cuando hay una especie de bloqueo, o sea, estreñimientos agudos.
Cuando hablamos de otro tipo de nemátodos como el Ascaris, por ejemplo, cuando hay una cantidad considerable, no solamente van a producir estreñimiento, también pueden producir bloqueo del peristaltismo, provocando problemas de abdomen agudo. En algunos casos se quedan a residir en el apéndice, provocando la correspondiente apendicitis. En algunos otros casos pueden llegar hasta el hígado, a la vesícula. Bueno, son varios lugares donde podrían provocar problemas. Doctor, Sí. en causa de la Ascaris lumbricoides, en el factor de causar una muerte del paciente sería porque esta Ascaris llegaría a absorber todos los nutrientes que este paciente tendría en base de suplementación. En realidad, lo que va a producir, porque estos son hematófagos, generalmente nos van a empezar a producir una anemia, una disminución de la calidad, de la cantidad de sangre, ¿no? Y si esta parasitosis no se hace un tratamiento por la cantidad de nemátodos o de este tipo de parásitos, se va a producir una anemia que puede comprometer inclusive a la vida de las personas. Va a depender eso del lugar donde viva. Imagínense ustedes en un lugar con y si la persona sea también un inmunodeprimido, ¿no? Exacto, ¿no? Imagínense a una persona desnutrida que vaya y se infecte con esto, se va a complicar su cuadro y va a terminar. Por eso es importante, ¿no? Otra de las características en el tema de la sintomatología es que cuando hagamos un recuento o biometría de la sangre, vamos a encontrar siempre en todos los cuadros de parasitismo, no solamente de estos, una eosinofilia, ¿no? Generalmente, cuando hacemos un recuento, todos los cuadros de este tipo nos van a producir una eosinofilia. O también, en este caso, problemas en cualquier de las partes del sistema digestivo, ¿no? A lo que llamamos las enteropatías, sobre todo a nivel del intestino. Existen otros cuadros que por la cantidad pueden afectar a otros órganos, ¿no? Pero va a depender, como decías, de la forma en que físicamente se encuentre la persona, que sea un inmunodeficiente, que sea un desnutrido, que sea una persona mayor también que va a tener los mismos. Entonces nos puede provocar. Y finalmente, causar sobre todo muerte en pacientes inmunodeprimidos. Es lo que nos acabas de decir. Son personas que van a ser un campo propicio para la invasión, ¿no?, de este tipo de parásitos, y la cantidad nos va a provocar cuadros como anemias severas que generalmente pueden concluir con la vida del paciente. Bien, estamos bien hasta aquí, ¿no? Continuamos. Si se corta, entonces seguimos en la segunda parte. En forma general, este cuadro azul nos indica toda la sintomatología que tenemos que considerar cuando estamos viendo un cuadro de una estrongiloidiasis. Pero cuadros similares también vamos a tener en las parasitosis que habíamos dicho que se parecen y que son la presencia del Necator, el Ascaris y todos esos parásitos similares a este tipo. De principio, estos cuadros son asintomáticos, mientras el parásito, cuando nosotros somos infestados por primera vez o por una segunda después de haber resuelto la primera, vamos a tener un periodo de silencio, un periodo asintomático, lo que va a significar que el parásito está cumpliendo el ciclo de los, provocando